¿Sánchez o Cameron? ¿A la jugada de cuál de los dos se parece más la de Macron? Es lo que se preguntan en diversos medios de comunicación en Francia y fuera de este país. Bueno, hasta ahora pareciera que al fracaso de apostar contra el Brexit, porque en la primera vuelta de las legislativas francesas, la derecha radical triunfó y triunfó con candidatos con un discurso anti-europeísta, anti-inmigrantes, profundamente xenófobos, muchos de ellos. Bueno, ahora la duda es si tras la segunda vuelta Macron se va a encontrar cohabitando con un primer ministro como Bardella, el delfín de Le Pen, o si lo evitará, pero con un parlamento cuasi paralizado. Si la derecha radical de reagrupación nacional se hace con el poder por mayoría o por pactos, quiere decir que el famoso cordón sanitario ya no solo se debilitó, sino que se rompió. Y es incierto cuánto tratarán de concretar de su programa. Tal vez antes incluso de ir a las urnas ya había habido un fracaso por parte del presidente francés, porque Le Pen y su padre llevaban muchísimo tiempo, y eso bien lo sabemos, atacando a los liberales y a los de izquierda, diciendo que eran básicamente políticos caviar. Y ahora esos sectores dependen de todos, incluso de la extrema izquierda de Mélenchon, para evitar que la extrema derecha llegue al poder. Y ese pacto con Francia insumisa no es aceptable para muchos. Miramos hoy en Conexión Global Prime las elecciones de Francia y las de Estados Unidos, con fenómenos que tienen más de algo en común. Y la pregunta de fondo, ¿está la democracia en peligro? Comienza Conexión Global Prime. Y comenzamos entonces este análisis mixto, tanto de Estados Unidos como de Francia, por Norteamérica, y nos vamos rápidamente al contacto con Andreas Feldman, que lo sabemos, es profesor de la Universidad de Illinois en Chicago, politólogo chileno. Muchísimas gracias por acompañarnos, Andreas. Con mucho gusto. Escuchábamos recién solamente un extracto de tal vez lo más recordado del debate, y ya cuando ha pasado un tiempo, tú lo viste con nosotros acá, tú fuiste parte de nuestra cobertura especial. Pasado un tiempo, ¿cómo se ha aquilatado las consecuencias que tuvo para la carrera presidencial y que sigue teniendo y va a tener este debate? ¿Cuál es la sensación que hay ya más decantado en Estados Unidos? Bueno, diría que hay una sensación, digamos, de nerviosismo y de división dentro del Partido Demócrata, que de alguna u otra manera está viendo que las chances del presidente han sido mermadas por la actuación en el debate, ¿no? Y porque en determinado contexto, digo, más allá de que el debate, de que no estuviera bien el debate, hay serias dudas sobre sus capacidades cognitivas para poder llevar a cabo, para poder ser elegido, ¿no? Y para llevar a cabo las funciones que implica ser presidente. De modo que hay una guerra abierta en el Partido Demócrata, y hay una fuerte presión sobre el ambiente de Biden, sobre su entorno, para que en el fondo dé un paso al costado y deponga su candidatura, que no corra, ¿no? Y en ese sentido hay posturas encontradas, pero lo que sí está claro es que hay una fuertísima presión sobre, digamos, la candidatura de él. Eso está clarísimo. Sí, hay un artículo del New York Times en que se dice que él estaría pensando ya seriamente, porque ya vimos a un congresista, el primero, el de Texas, que dijo públicamente que debía abandonar, porque se hablaba mucho, pero nadie daba la cara de alguna manera. Entonces ya eso es una señal, que haya un congresista que lo diga públicamente. Y después vimos también este artículo en el New York Times en que decían que él ya estaba analizando la posibilidad, algo que fue desmentido por la Casa Blanca, que sigue con la versión de que esto fue solamente una mala noche. No explica muy bien por qué se dio esa mala noche, pero que no es algo permanente. Y de nuevo, varios diarios, en el Washington Post, el New York Times y otros portales también y sitios bien renombrados, se hacen eco de versiones de que no sería algo puntual, sino que episodios que habrían empezado a salir a la luz de confusión, de desorientación. Entonces, te pregunto, ¿tú crees hoy día? Yo sé que es súper difícil lo que te voy a preguntar, pero con los antecedentes que tenemos hasta el momento, ¿tú apuestas a que él va a dar un paso al costado? Una máxima en televisión es nunca decir lo que puede pasar, porque uno se puede equivocar. La verdad, no tengo la más menor idea.
y no me atrevería a apostar, fíjate. Creo que el Partido Demócrata está en una situación realmente compleja porque cualquiera de las dos opciones es muy mala. Parece un poco tarde para que él se retire, pero llevarlo a él, digamos, a la contienda electoral también parece ser como un caballo perdedor. Entonces, es difícil especular, fíjate. Yo creo que es importante explicar esto. Hay tres formas en las cuales él podría básicamente salir. Una es porque él mismo renunciara y dijera, yo depongo mi candidatura. Sí, En segundo término, de que hay una rebelión en la convención claro. demócrata en agosto y que los electores básicamente digan, más allá de que las primarias las ganó él, por razones, digamos, de fuerza mayor, vamos a elegir otro candidato, lo que sería inusitado y tremendamente problemático. Y finalmente, un elemento muy importante que se invocó durante la presidencia del presidente Trump es la enmienda número 25, en 5. el cual básicamente la vicepresidenta asume las funciones del presidente por encontrar que sus capacidades cognitivas o capacidades médicas no le permiten ejercer las funciones, ¿no? Que es algo que también ha estado, digamos, Andreas. siendo circulado. Sí, Sí, ahora, justamente yo tengo la impresión de que tú las nombras, nadie sabe lo que va a pasar, pero tú las nombras de la más posible a la menos posible. O sea, es más posible que él, convencido por otros o por convencimiento propio, diera un paso al costado que se produjera la rebelión, que es posible porque se exponen algunas sanciones, pero puede ocurrir que se rebelaran los delegados que han recibido este mandato para votar por él y digan, no, igual nomás no voy a hacer caso a ese mandato de los convencionales, ¿no? Porque es una votación indirecta. Y la tercera opción pareciera ser la menos posible, que Kamala Harris hiciera caso de la enmienda 25 de incapacidad, ¿no? correcto. Bueno, el punto tiene que ver con si él, en cierto sentido, da su tosudez, no Claro. da un paso al costado. Ese es el punto. Si él Sí, da un paso al costado, eso está decidido, ¿no? Y ahí el problema sí. sería distinto y es, bueno, quién lo ¿Y reemplaza? cómo? Y, ¿Y cómo, y cómo se...? cómo. Eso te quería preguntar, Andreas. Ya, nadie sabe de nuevo, nadie sabe lo que va a pasar. Tú mismo dices que es una tremenda interrogante. Pero la pregunta es, dos preguntas para ir después al escenario de una posible bajada de Biden. ¿Crees tú que si él sigue en carrera, tiene posibilidades de lo que tú has visto de las encuestas, de lo que tú has visto también, sobre todo de los estados, estos estados de batalla que pueden ser o para demócratas o para republicanos, que no son estados claros ni asegurados? ¿Tú crees que si él sigue en carrera, tiene opciones todavía de ganarle a Trump? Yo creo que opciones tiene, no es el primer, digamos, candidato que pierde un debate. Creo que Trump en la última elección, digamos, no en la elección incluso que Mm, en la cual se había elegido en 2016, perdió todos los debates con Hillary, ¿no? El punto, creo, tiene que ver con la forma en la cual perdió el debate. claro, po. Entonces, ese es el punto, que la perdió de una forma realmente vergonzosa y que en el fondo Masacre genera era una de las grandes palabras niveles. que teníamos el otro día. O sea, masacre en el sentido no que Trump le haya ganado, sino que quedó como No, masacrado, que fue, dicen que el peor claro. debate de la historia. Probablemente. Además fueron puros autogoles para utilizar una Claro. metáfora futbolística. No es que, claro, no es que el presidente Trump haya hecho nada particular, solamente se Mm, mantuvo. Entonces, pienso que mucha gente desafectada por eso no va a ir a votar. Y eso en el mm, fondo sí beneficiaría a Trump. Yo lo veo sí. muy difícil. Yo creo que incluso en las mejores circunstancias será difícil que el presidente Biden gane. Ahora, nada se puede dar por descontado, vuelvo y repito, 4 o 5 meses en política es una eternidad. Sí, De modo que no sabemos, y además los dos candidatos tienen tal nivel de problemas que cualquier cosa podría salir y terminar inclinando la elección. Es difícil de saber, pero realmente el problema yo creo que es más de fondo, y es que incluso si él gana, eh, hay una sensación de enorme malestar, porque a luces vistas, él no parece estar, digamos, con las condiciones para poder ejercer esta función, claro. independientemente del resultado, ¿no? Así Andreas, que, sí. te quiero llevar a lo siguiente. Ok, escenario de que se bajara. La pregunta que surge es, ¿quién? Claro, hay nombres más conocidos, pero que pareciera tener que buscarse alguien que le pueda competir a Trump, sobre todo en estos estados bisagra.
Y claro, hay nombres que pueden ser súper conocidos, súper populares, como el de Michelle Obama, pero que tú me explicabas, no solo es que no esté dispuesta ella, sino que ella es mucho más progresista de lo que parte del electorado está dispuesto norteamericano a tolerar. Entonces quisiera preguntarte, ¿quiénes sí podrían ser nombres en caso de que se bajara Biden para la dupla? No sé si Kamala Harris o no, se ha hablado de varios gobernadores, senadores, entonces te pregunto, ¿quién podría ser un nombre, un buen nombre o una dupla? Porque tiene que ser una dupla además, en caso de que se baje Biden. Bueno, te voy a contestar la pregunta de una forma un poquito con algo de contexto. El Partido Demócrata está partido entre un ala mucho más progresista y un ala más, digamos, centrista, que es la que representa al presidente Biden. Eso hace que un potencial reemplazante básicamente tenga que pasar por ese filtro y va a ser una lucha realmente súper denodada. Y en ese sentido, probablemente la ala centrista del partido tiene un argumento más fuerte en términos de generar un candidato que pueda ganar la elección. El presidente Biden le ganó la elección a Trump justamente por su disposición centrista. Habiendo dicho eso, hay varios candidatos. Está la vicepresidenta Kamala Harris, está el gobernador de California, Gavin Newsom, pero está la gobernadora... Tú me decías el otro día que él es conocido, que lo hace bien, pero que podría ser muy liberal para el electorado, ¿o no? Correcto, para el electorado Gavin Newsom probablemente siendo californiano, una persona muy liberal, muy progresista, no tuviera o podría ser, digamos, probablemente visto por el electorado general como alguien quizás demasiado extremista, aunque él probablemente no lo es dentro del partido. Hay gente mucho más, digamos, progresista que él. Después está Gretchen Whitmer, que es la gobernadora de Michigan, que también es muy popular, que es más conservadora, que es mujer, que tiene gran arraigo. Está el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, que también es un candidato, digamos, que tiene enorme carisma, que es muy inteligente, es una persona excelente debatiendo, pero también es visto como quizás un poquito demasiado extremo por algunas partes digamos, no diría extremo, la palabra de Buttigieg no es extremo, sino que él básicamente es visto como alguien que no tiene suficiente arraigo en parte de los sectores más conservadores del partido, ¿no? Y después está George Shapiro, que es el gobernador de Pensilvania, y David Pritzker, que es el gobernador de mi estado, acá en Illinois, ambos tremendamente inteligentes, tremendamente competentes y que yo creo que de una otra manera también reflejan un poco más el ala centrista, ¿no? Del partido. ¿Sería inteligente poner una dupla en cualquiera de los dos lugares, vicepresidenta y presidente, o presidenta, vicepresidente? ¿Sería inteligente poner una dupla masculino-femenina? Sí, seguramente. Ahora, el punto tiene que ver con algo que acá le dicen los matchups. Todo tiene que ver con cómo este potencial candidato, en el fondo, compite con Trump. Ya. Ese es el punto. Sí, sí. Hay algunos que en el fondo son, por ejemplo, Newsom, al parecer en las encuestas va por debajo de Trump. Y eso es una cosa bien importante. Quizás no lo dije, pero es súper relevante. Todos los candidatos que te he dicho, todos los candidatos que podrían alternativamente reemplazar a Biden, van en términos de su competencia con Trump por debajo de él, por lo menos por ahora, ¿no? Y eso también es algo que en el fondo genera aún mayor grado de incertidumbre, hay un mayor grado digamos, de aprensión por parte de los demócratas, porque no es que tengan un gran candidato que pueda reemplazar y con eso básicamente ganarían las elecciones. No, ahí estaría resuelto el problema, digamos, ahí no tendría nada que pensar. Te quiero pasar a otro tema, pero antes de los candidatos que mencionas en los sondeos que yo he visto, probablemente tú has visto muchísimo más y tienes mucho más conocimiento, hasta ahora, sin entrar en competencia, cuando se pregunta eventualmente si sacaran a Joe Biden y compitiera con Trump, Kamala Harris era una de las que estaba mejor posicionada, lo cual no quiere decir que ese sea el resultado final necesariamente ni la decisión. Correcto, pero va por debajo de Biden. Pierde igual. Y ella no es una vicepresidenta popular. No, para nada. Te quiero preguntar que le cuentes a los chilenos, a las chilenas, bueno, y en verdad nos ven desde hartas partes del mundo, así que a todos, fíjate que harto en Estados Unidos, en la costa. Quisiera preguntarte, ¿qué ocurre con lo siguiente? ¿Cuál es el significado que tiene el fallo de la Corte Suprema
¿Qué significa esto de la inmunidad parcial? Porque esto de inmunidad en actos de su cargo, ¿cuáles son? ¿Qué significa esto de la Corte Suprema? Una Corte Suprema que lo hemos contado, está 6 conservadores y 3 más liberales dentro de los magistrados y magistradas, y por lo tanto, claro, con los nombramientos que hizo Trump, además, eso se reforzó. Bueno, de manera muy simple, a la Corte Suprema se le preguntó si básicamente el presidente tenía inmunidad sobre, y eso tiene que ver con básicamente las condiciones que llevaron a el asalto al Capitolio. Sí. La Corte, en un fallo un poco abstruso, y yo no soy, digamos, quizás la persona más indicada para analizar los fallos, porque no soy constitucionalista ni soy abogado, el fallo es un poco abstruso en el sentido, y es un poco ambiguo en el sentido que dice, digamos literalmente, que el presidente de Estados Unidos tiene inmunidad en cuanto a actos oficiales, pero que no tiene inmunidad en cuanto a actos no oficiales. Pero la Corte no se pronuncia sobre qué son actos oficiales y qué son actos no oficiales. Por lo tanto, lo que está haciendo es devolver básicamente eso a las Cortes, digamos, de más abajo, ¿no? A las Cortes de Apelaciones y a los fiscales y a los defensores para que en el fondo ellos interpreten, claro. ¿no? Y a los jueces, por supuesto, para que ellos interpreten qué constituye un acto no oficial. Ese es el punto. Y por eso hay grandes cuotas de escozor acá, porque muchas personas han dicho, y con mucha vehemencia, que, digamos, incluso la inmunidad parcial es muy peligrosa, ¿no? Porque en el fondo está dando cuenta de que el presidente, una vez en el poder, puede alegar que cualquier acto oficial, cualquiera que este sea, es básicamente un acto que no puede ser imputado, que no puede ser básicamente en el cual no se puede cometer delito alguno, lo que es tremendamente peligroso porque sí de una u otra manera erosiona el Estado de Derecho, ¿no? O sea, si alguien miente para realizar algún, no sé, un presidente puede mentir sobre algo gravísimo para ejercer su cargo o cumpliendo sus funciones, mentirle al electorado, y eso sería, no habría problema porque es un acto oficial o no sé, o sea, es que en verdad o cosas probablemente mucho peores que mentir, no, porque desafortunadamente los políticos, desafortunadamente en la política hay grados, digamos, bueno, hay grados de una cierta laxitud, la verdad, para decirlo de manera elegante, pero hay actos que evidentemente constituyen delitos serios, ¿no? Ordenar secuestros, tortura y todo eso, si lo hacen en el ejercicio de su cargo, sería completamente legal. Exactamente. Fallo. Y eso, por ejemplo, en el caso de Chile lo sabemos, que muchas acciones oficiales durante el tiempo del gobierno militar fueron actos oficiales, ¿no? Pero bueno, ya sabemos lo que pasó con eso. Entonces sí es muy, muy peligroso. Es un precedente tremendamente peligroso, diría yo. Y por eso hay unos niveles de aprehensión enormes, ¿no? Quiero cerrar con lo siguiente, es preguntarte, y bueno, y por eso se entiende también la importancia, como le devuelve la pelota a estas cortes de más bajo rango, también se entiende que son relevantes esas cortes, son súper importantes por algo, demócratas y republicanos, y Trump nombró muchísimos jueces en estos niveles también, de niveles más bajos que la Corte Suprema. Cierro preguntándote cómo te imaginas hoy día el peso y lo que pueda llegar a ocurrir en la convención republicana. En la demócrata, bueno, todavía está por verse porque depende si llegan con el mismo candidato o no. Bueno, imagino que la convención republicana va a ser una especie de coronación del candidato y del presidente Trump. En ese sentido, los republicanos han cerrado filas con él. Y los que no han cerrado filas han sido movidos hacia el lado. Y en el caso de los demócratas vienen tremendamente divididos por todas las razones que hemos estado, digamos, hablando en estos últimos días y que además se arrastran de mucho tiempo. Biden es un candidato que en general a mucha gente no le gustaba, ¿no? Por su edad, por sus políticas, no es un presidente popular, ni siquiera es un presidente popular dentro de su propio partido, ¿no? Entonces es una situación bastante compleja para el Partido Demócrata. La única ventaja que tiene el presidente Biden es que compite con un expresidente que también es tremendamente impopular y que tiene una cantidad de esqueletos en el closet que son monumentales. O sea, Trump es un pésimo candidato. Lo que pasa que si uno no explota el hecho de que él tenga todos los problemas que hemos visto en estos últimos años, entonces, claro, es difícil que la elección la ganen. Es como, bueno, volvemos a la metáfora de los autogoles. Desafortunadamente hay mucho de eso.
Andrea Feldman, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime, analizando y actualizando lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Con mucho gusto, que estén muy bien. Nos vamos a la pausa y regresamos para hablar desde Francia, aquí en Chile, sobre justamente las elecciones y el avance de la derecha radical. Volvemos a Conexión Global para enfocarnos ahora en Francia y el avance de la derecha más radical. En el 2002, Chirac le ganó a Le Pen con un 82% de los votos. En 2017, Macron se impuso a su hija con un 66% de los votos. 5 años más tarde, por un 58,5%. Se va reduciendo la distancia y va avanzando la ahora llamada reagrupación nacional. ¿Cómo se llega a estos comicios? ¿Qué significado tienen? Nos lo cuenta en su nota Gabriel Palma. El Palacio de la Asamblea Nacional Francesa vive una semana crucial, y es que luego del triunfo conseguido por la extrema derecha en la primera vuelta de las elecciones legislativas en el país, las reacciones nos han hecho esperar en el resto del espectro político. Lo que está en juego en esta segunda vuelta es evitar una mayoría absoluta encabezada por Agrupación Nacional, cuyo programa es el polo opuesto de los valores republicanos franceses. Quieren clasificar a los franceses, estigmatizar una parte de la población francesa por su origen. Son los esfuerzos que hace el oficialismo para evitar a toda costa que la Agrupación Nacional consiga la mayoría absoluta y pueda formar gobierno. En primera vuelta y en una histórica participación de casi el 67%, la ultraderecha aseguró 39 escaños de los 577 posibles, 7 más que el Nuevo Frente Popular, la coalición de izquierda que obtuvo la segunda mayoría. Hay operaciones para desmoralizar a nuestros votantes en los últimos días, especialmente en televisión, diciendo que no lograremos una mayoría absoluta. Bueno, por supuesto, es alcanzable. Obtuvimos los primeros resultados en 258 distritos electorales y ya casi tenemos 40 legisladores. Por supuesto, esta mayoría absoluta es alcanzable. Sin embargo, en las últimas horas, el bloque conjunto de centro y la izquierda decidió retirar a más de 200 candidatos para la segunda vuelta y así reducir las posibilidades de Agrupación Nacional de lograr ese poder. Una posibilidad que la propia Le Pen tiene contemplada a la hora de enfrentar los nuevos comicios. Si no podemos cambiar lo que piden nuestros votantes y aceptar entrar en el gobierno solo para sentarnos en la silla de un ministro, si no podemos actuar, esa sería para mí la peor traición que podamos hacer a nuestros votantes. Una estrategia que generó varias críticas al interior del gobierno de Emmanuel Macron, y es que para el Centro Democrático la disputa no es solo con la ultraderecha, sino también con la ultraizquierda. Figuras importantes como el ministro de Finanzas del país describió a Francia Insumisa, el partido más extremo a la izquierda y liderado por Jean-Luc Mélenchon, como una amenaza equivalente a Agrupación Nacional, y temió que retirar candidatos significara pactar con ellos, una hipótesis que el propio Macron desechó durante una reunión de ministros este miércoles. Queremos evitar darle la victoria a un candidato de Agrupación Nacional, evitar darle la mayoría absoluta a Agrupación Nacional, pero retirarse no significa unirse. No hay ni habrá nunca una alianza con Francia Insumisa. Preocupaciones por la incertidumbre política que no solo se evidencian en las negociaciones entre el centro liberal y el resto de partidos moderados, sino que también se comparte entre los votantes franceses. Nunca votaré a Agrupación Nacional, nunca lo he hecho ni lo haré. Pero para el domingo la cosa se está poniendo muy seria. No sé por qué votaré, eso es todo. Lo digo honestamente. Voilà, c'est tout sauf Mélenchon. Cualquiera menos Mélenchon. No podemos aceptar a Mélenchon. Ya es bastante malo con todas las incivilidades con las que tenemos que lidiar. No necesitamos agregar nada más. Les incivilités qu'on peut connaître, faut pas en rajouter quand même. Por ello, los esfuerzos del oficialismo están enfocados en evitar la mayoría absoluta de los extremos, aunque ello implicaría un gobierno de unidad nacional, que significaría la negociación de una gran amplitud del espectro político. Espero que los franceses tengan claridad en estos días, porque el próximo domingo tendremos que elegir entre el señor Mélenchon como primer ministro y nosotros.
Si vienes de origen extranjero, si tienes doble nacionalidad, no merecerás un puesto en la función pública. Este es el proyecto de Agrupación Nacional, es el polo opuesto de nuestros valores. Por eso lucharemos hasta el final para impedir que tengan la mayoría absoluta. Un futuro que los franceses deberán definir este domingo, cuando concurran nuevamente a las urnas para otorgar los 501 escaños de la legislatura, que aún están vacantes. Vamos a analizar este tema, nos vamos de inmediato a París para tomar contacto con Eleonore Carrot, que exdiputada pero candidata ahora a la reelección y representante justamente del bloque que enfrenta a la derecha de Marine Le Pen, a esta derecha más radical y cercana obviamente al movimiento En Marcha por el cual fue electo el 2022 del presidente de la República, Emmanuel Macron. Diputada o exdiputada, porque ahora postula la reelección, Eleonore, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Quisiera preguntarle qué está en juego, a su juicio, en esta elección. Está en juego mucho, porque obviamente la primera pregunta es la composición de un gobierno. ¿Qué gobierno va a tener Francia el 8 de julio? Esta es la primera pregunta, obviamente. Pero también, ¿cómo va a manejarse nuestra sociedad? ¿Cómo va a interactuar? ¿Cómo vamos a poder apaciguar las cosas después de tanto tiempo y de tantas, digamos, incertidumbres? Mucho está en juego y sobre todo cómo vamos a poder hacer prevalecer nuestros valores democráticos frente a un bloque cada vez más fuerte de extrema derecha. Ahora, este bloque que se alía, este frente republicano para intentar justamente detener el avance de la derecha más radical de Marine Le Pen, de Reagrupación Nacional, tiene distintos componentes, liberales, tiene más de izquierda, pero también tiene uno que es Francia Insumisa, de Mélenchon. Y esto genera reparos en personas de centro, liberales, incluso algunos de izquierda, incluso algunos miembros del actual gobierno que creen que la verdad no es adecuado incluirlos dentro de esta gran coalición en que algunos se retiran de los candidatos a diputados o diputadas para que el que tiene más opciones enfrente al candidato de Reagrupación Nacional. ¿Cómo ve esto de tener dentro de, no necesariamente los socios de gobierno, un eventual gobierno, pero sí dentro de la coalición, a Francia Insumisa, que es derecha extrema? Izquierda extrema. Izquierda extrema, toda la razón. Izquierda extrema. No, mire, yo le voy a decir, yo sinceramente estoy totalmente opuesta, pero sin ninguna hesitación, a que la Francia Insumisa haga parte de un bloque central por una simple razón, es que durante los 2 últimos años la Francia Insumisa ha tenido un comportamiento totalmente inaceptable, polarizando la sociedad francesa, poniendo a los franceses los unos contra los otros, y ha demostrado que no es para nada un partido de gobierno. El debate que hay ahora sobre cuáles son los componentes y cómo se hace un frente contra a la extrema derecha es un debate durante las elecciones que nada tiene que ver con la capacidad o no a construir con ellos. Yo estoy convencida de que nada se puede construir con la extrema izquierda de Mélenchon, porque ellos mismos han demostrado su sectarismo, su posicionamiento que es extremadamente radical, y yo creo que de hecho el problema que hemos tenido es que durante las elecciones europeas que ocurrieron hace simplemente 3 semanas, había una división de la izquierda, entre una izquierda de gobierno razonable con la que se puede debatir y discutir, como es la izquierda del partido de Raphael Glucksmann, que llegó de primero en las elecciones europeas, con algunos verdes, con algunos moderados, y ellos se han unido con la Francia Insumisa, quien es muy responsable de la situación en la que estamos hoy. Entonces, la visión que yo tengo de las cosas es que si bloque de centro hay, lo que espero, porque hay evidentemente que luchar siempre contra las ideas de la extrema derecha, que son extremadamente peligrosas, si quieren les explico por qué, no pueden incluir a la Francia Insumisa en sí, simplemente porque ellos tampoco defienden ideas que sean demócratas o defendibles. No es una cuestión de decir cuál es mejor o cuál es peor. Siempre hay que luchar contra la extrema derecha, pero la Francia Insumisa no tiene su lugar en una coalición central de gobierno. Ahora, ¿cree que va a funcionar aquello de este Frente Republicano, que es una especie de cordón sanitario para intentar que los otros no lleguen al poder? Y se lo pregunto porque a veces se van a enfrentar en distritos
un candidato de reagrupación nacional de la derecha más radical de Marine Le Pen, con un candidato no necesariamente afín a Emmanuel Macron, sino más bien de izquierda. Y frente a esa disyuntiva, muchos dicen, por ejemplo, están los republicanos, que en Francia es la derecha tradicional, es distinto del nombre de aquí en Chile, es la derecha típica, más tradicional, y dicen no, ellos van a votar finalmente, van a preferir incluso votar por los candidatos de Marine Le Pen. Y yo creo que ¿Funcionará? hay que ponerse en el contexto de lo que son las elecciones legislativas en Francia y de lo que es nuestro sistema, nuestra Quinta República, que es algo particular. Los franceses siempre hacemos las cosas diferentes a los demás. Tenemos un sistema que es a su vez muy presidencialista, en el que el presidente no es responsable salvo alta traición y se mantiene durante los 5 años. Tiene un gobierno con una dualidad con 2 cabezas y el gobierno con el primer ministro sí es responsable ante la Asamblea. Y luego depende el gobierno de la composición de la Asamblea. La manera en que se eligen los diputados, los 577 diputados que componen la Asamblea Nacional, no es un escrutinio de lista como en las diferentes democracias parlamentarias, en la que uno vota por un partido, sino es un escrutinio uninominal de 2 vueltas. Distrito. Por eso se elimina, exacto. ¿Por qué vengo a todo esto y por qué tanto detalle? Porque en realidad hoy sabemos que la única coalición que puede tener una mayoría es la coalición de extrema derecha, y eso hay que evitarlo a todas costas, por una razón muy simple, es que las ideas que ellos vehiculan son ideas que van contra nuestros valores democráticos. Por ejemplo, se oponen a la doble nacionalidad, a que los dobles nacionales como yo ocupemos puestos importantes en el gobierno. Tienen ideas que son extremadamente peligrosas. Entonces, obviamente que hay que evitar que ellos lleguen al poder, pero de ahí a apoyar a una izquierda radical como la LFI y a pensar que ellos integrarían en algún momento un bloque central, eso está totalmente falso. Ellos no lo integrarían en ningún momento. Hay una cuestión que es la elección y luego cómo ahí con cada una de esas individualidades se crea un bloque realmente. Entonces, es un poco difícil de entender, pero yo creo que es muy importante precisarlo. Pongámonos, aquí hay 2 posibilidades. O logra Marine Le Pen y su agrupación llevar a una mayoría o de ellos solos o con aliados y conformar gobierno, ¿ok? Conformar gobierno y poner a Bardella probablemente como el primer ministro. Esa es una de las opciones. La otra opción es que no lo logren y haya un Congreso donde no hay mayoría, sino que está todo medio bloqueado. ¿Cómo viene el futuro para Francia? Antes que me responda eso, ¿usted cree que si no llegan a tener mayoría, Bardella, Le Pen, van a buscar aliados o van a preferir no conformar gobierno? Porque en los días previos ellos dijeron, si no tenemos mayoría, no vamos a poder gobernar realmente, vamos a estar bloqueados y preferimos no asumir. ¿Qué cree que va a pasar si es que no logran mayoría? ¿Buscan aliados o no gobiernan? Sí, mire, fíjese qué interesante, porque ahora mismo nosotros no tenemos mayoría y tenemos posiciones extremadamente radicales, virulentes, que se oponen a todo de manera, digamos, por principio, y aún así hemos logrado pasar muchos textos, avanzar con reformas muy importantes para el país, y la agrupación nacional, el Rassemblement Nacional de la ultraderecha, dicen, si no tenemos una mayoría absoluta no hacemos nada, lo que demuestra que no están en capacidad de gobernar, que no tienen las herramientas, la experiencia, el conocimiento ni la tecnicidad para gobernar, y además tienen ideas que son extremadamente peligrosas para nuestro país. Pero muy bien, muy conveniente para ellos decir eso. No sé qué van a hacer, la verdad, porque ellos cambian de idea cada día. Estaban normalmente la reagrupación nacional estaban opuestos a la integración europea, estaban a favor del Frexit, ahora parece que cambiaron, eran los aliados de Putin, ahora dicen que no lo son. Es imposible saber lo que son porque es un partido populista, antisistema, que siempre ha estado en la oposición y nunca ha propuesto nada. Pero para responder a su pregunta sobre qué va a pasar, es muy difícil saberlo, pero lo importante y el mensaje que yo quisiera transmitirle a todas las francesas y los franceses que nos estén mirando hoy es que hay que votar por individualidades, por personas, por una persona que los represente. Pero quisiera preguntarle algo. Si llega al gobierno Bardella, Le Pen y Reagrupación Nacional, ¿cómo se imagina Francia?
Mire, la verdad prefiero no imaginármelo. Prefiero no imaginármelo porque su manera de gobernar sería extremadamente inestable. Como le decía, no han parado de cambiar de idea. Sobre la economía sería un desastre. Los mercados financieros pienso que reaccionarían de manera muy extrema. Y sobre todo yo pienso que liberaría una palabra racista, un sentimiento racista, como lo hemos visto a lo largo de esta corta campaña. Ahora bien, quizás porque yo soy una persona optimista o porque también tengo una perspectiva internacional y veo que en otros países ha pasado momentos de bloqueo, como pasó en Bélgica, como ha pasado en España, como ha pasado en varias democracias parlamentarias. Pienso que lo importante hoy es que los franceses sepan que nada está jugado aún y que Eleonor, todo depende de... Pero le pregunto para cerrar, ¿cuál es la autocrítica que se hacen? Emmanuel Macron llegó al poder prometiendo terminar con las divisiones izquierda-derecha y sobre todo con la posibilidad de que los extremos se hicieran con el poder. Y está a punto de entregarle la primera magistratura a la extrema derecha. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el fracaso? A menos que la estrategia sea, como alguien decía en un artículo, entreguémosle las llaves del auto a Bardella para que demuestre lo terrible que puede ser un gobierno de él, todo esto desde la perspectiva de los partidarios de Macron, y entonces el 2017 no llegue a la presidencia porque estén todos espantados. Entonces yo le pregunto, ¿cuál fue, más allá del resultado de las elecciones, hay un crecimiento de la reagrupación nacional, de la extrema derecha o de la derecha radical? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron mal también ustedes, que mucha gente los siente como desconectados de la ciudadanía, como elitistas? ¿Qué pasó? ¿Por qué crecen? No crecen por nada. Crecen en todas partes del mundo, desafortunadamente. Si uno mira alrededor de nosotros, que sea en Inglaterra, en otros países europeos como Italia, en Estados Unidos, ni se diga con Trump, que quizás va a volver a un nuevo mandato. En América Latina también tenemos varios ejemplos. Pero yo creo que lo importante no es decir quién le entrega las llaves a quién. Si ellos llegaran al poder, lo que yo de verdad siempre he combatido y combatiré, serán porque los franceses lo deciden. Lo que importa es explicarle a los franceses por qué sus ideas son peligrosas. Pero la autocrítica, ¿qué hicieron mal ustedes para cerrar? La autocrítica yo pienso que hemos tenido 2 años de una oposición permanente, con una extrema izquierda, con una izquierda populista extremadamente radical, que temas como por ejemplo las pensiones, se fue a la calle a decir destituyan el gobierno simplemente porque pasaba una reforma que era una reforma que no era ni anticonstitucional ni mucho menos. Y yo creo que ese nivel de violencia en la política nacional ha llevado a que muchos franceses digan pues no tenemos confianza en los políticos y decidan irse hacia la oposición que les parecía de cierto modo menos peligrosa. Pero hay que decirle a los franceses que no es cierto, que la oposición más peligrosa es la extrema derecha y que todavía tienen en sus manos el poder de hacer que Francia sea un país gobernable si votan bien el próximo 6 de julio. Quiero agradecerle muchísimo como exdiputada y candidata a la reelección que nos haya acompañado desde Francia para un nuevo Conexión Global Prime. Muchas gracias a ustedes por el interés. Bueno, continuamos analizando el panorama electoral y político de Francia y esta vez junto a Estefanía Lenda, directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UNAP. Estefanía, qué honor tenerte en Conexión Global Prime. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Lo primero que quisiera preguntarte es, a tu juicio, ¿fue una buena o mala jugada política la de Emmanuel Macron? A ver, fue una mala jugada en la medida en que él tenía una mayoría relativa, gracias a la cual podía bien que mal gobernar, con el apoyo principalmente de aliados de la derecha tradicional. Tenía una autoridad igual bastante fuerte. Y la verdad es que tomar esa decisión que nadie entendió o terminó de entender del todo, va a implicar una autodisolución de su propio de su propia mayoría, relativa, ya que va a perder más o menos la mitad de sus parlamentarios y sobre todo va a tener consecuencias para la vida política francesa. Va a implicar para el país una inestabilidad que no habíamos conocido desde hacía ya muchos años y esto va a tener un costo necesariamente para los equilibrios políticos porque se va a tener que probablemente
buscar una mayoría que actualmente no se ve muy claramente, porque en el caso, lo que comentábamos, ¿no? En el caso de la agrupación nacional, está cuesta arriba el hecho de que llegue obviamente a una mayoría absoluta, muy difícil, pero que logre componer una mayoría lo suficientemente contundente como para poder ser nombrado. O sea, va a haber un bloqueo en cualquiera de los escenarios posibles. Pareciera que va a haber una especie de bloqueo en el Parlamento o de dificultad para construir acuerdos. Hay una incertidumbre muy grande actualmente, y esto es fruto de la decisión de disolver de manera tan repentina. ¿Y qué habrá buscado? Bueno, tuvo mal resultado en la elección europea, sí, claro. Por lo tanto la idea fue volver a pedir a los franceses que voten no se imaginaba probablemente que la izquierda iba a unirse dentro de un frente que era muy poco probable inicialmente porque está uniendo fuerzas muy distintas. Está la izquierda radical de Mélenchon y están también otras fuerzas que son más moderadas, el Partido Socialista, ecologistas, etc. Entonces no contaba con esa unión de las izquierdas y por lo tanto en ser desplazado por esa unión. Al tercer lugar. Al tercer Ellos lugar. como centro liberal, por decirlo de alguna Exactamente. manera. Entonces, eso fue el cálculo, era convertirse en una suerte de polo de estabilidad dentro de un paisaje político totalmente caótico, y fue una mala apuesta en ese sentido. Claro, porque al final se une la izquierda, lo desplaza a un tercer lugar a su movimiento y vienen estas consecuencias de las cuales te quiero preguntar. Claro. Pierde también diputados y hay una gran división dentro de los macronistas, porque están obviamente bastante enojados con el jefe, y hay divisiones que se están empezando dentro de su propio bando, digamos. Stephanie, si nos tenemos que preguntar cuáles son las razones más profundas, porque me imagino que no es una, son varias, del avance de esta derecha más radical o extrema, después te voy a preguntar cómo habría que llamarla, pero del movimiento de Marine Le Pen, de Reagrupación Nacional. ¿Por qué logra avanzar? ¿Qué hay en lo que ellos hacen, pero también en lo que los otros no hacen? Claro, muy buena pregunta, porque hay dentro de la respuesta, hay que considerar lo que los otros no hacen o hacen a veces, ¿no? Me explico. Claro. Hubo una estrategia primero de la Reagrupación Nacional de digamos, normalizarse o banalizarse, vale decir, borrar el pasado neofascista, que es el origen del partido, creado, fundado por el papá de Marine Le Pen. Ella en 2010 hace una suerte de purga de los dirigentes más extremistas dentro del partido, algunos pro-nazi, en fin, como una diversidad de personajes, y de hecho excluye al papá también del partido, y empieza esa digamos, como un blanqueamiento o otros dirían renovación, como que hay posiciones muy distintas, pero quienes estudian la derecha radical en Francia no creen mucho en esa, ven que es una estrategia porque siguen apareciendo personajes que se reconocen. De hecho, Le Monde sacó un artículo hace poco. Sí, impresionante, con comentarios racistas, xenófobos, casi border nazi, con vestimentas nazi que... Claro. De verdad impresionante. Entonces hubo una estrategia y igual ella moderó posiciones, se melonizó en ciertos temas paulatinamente. Eso por el lado de la Reagrupación Nacional. Pero en el sistema político hay que buscar también ciertas respuestas. Se produce esta normalización o banalización porque también las demás fuerzas políticas, incluido el propio Emmanuel Macron, empiezan a adoptar ciertas ideas de la Agrupación Nacional. Por ejemplo, la preferencia nacional. Esta idea, que es un principio fundamental del Frente Nacional desde su creación, ha sido incorporado a la nueva ley de inmigración que fue promulgada recientemente en Francia. Nace en Francia, que es ¿cómo decirlo? Francés por alguna, que absurdo lo que estoy diciendo, pero para tratar de explicarle a quienes nos ven, tiene una preferencia en cargos públicos, en distintas cosas. Claro, digamos que no se plantea de esta forma, pero sí hay ideas que tienen que ver con, por ejemplo, condicionar ciertas ayudas sociales. O el reagrupamiento familiar, también volverlo mucho más difícil. Para los inmigrantes. Que en el fondo que tú podías antes fácilmente lograr que los trajeran a Francia para juntar de nuevo a las familias. Exactamente. Pero sí plantea
Reagrupación Nacional en su programa que estas dobles nacionalidades no, y que no puedan ocupar cargos de elección. Claro, eso es otro tema que sí, fue que lo que plantean ahora. Claro, que fue el debate actual, sí, que en realidad se metieron en este tema que no era un tema, porque en el fondo en Francia actualmente no hay ningún puesto estratégico que no sea ultra controlado, sí, cuando hay alguien que pueda tener una doble nacionalidad y que obviamente dirige una central nuclear, digamos. Y una pregunta, puede ser malo el paralelo, pero a mí me hacía sentido pensar en la época en que estaba compitiendo Trump con Hillary Clinton. Ya. Hubo una acusación muy fuerte de la desconexión de los demócratas, que parecía más de élite, incluso que los republicanos, y que habían logrado los republicanos y Trump específicamente penetrar las capas más populares. Cuando uno mira el mapa electoral francés, ve París y la corona, es decir, la parte más cercana, ganada por la izquierda o por el movimiento de Macron, pero después los suburbios y sectores populares ganados por la derecha más radical. Entonces uno dice, ¿no podría ser un paralelo entre esta como soberbia o izquierda caviar, que algunos le dicen así, desde la derecha más radical, que ellos también se desconectaron? Sí, de todas maneras, en la medida también es que la Reagrupación Nacional va a aprovechar mucho la desesperanza de la gente en torno a diferentes temas, ¿no? Bueno, el tema inmigración siempre ha sido sí, la tónica, como la principal bandera del Frente Nacional. Pero también hay todo un tema en torno al poder adquisitivo, las condiciones de vida para las personas que son cada vez más difíciles. Y si uno ve los mapas efectivamente electorales, uno ve que hay una Francia de las grandes ciudades que tiende mucho más a votar socialdemócrata o centroizquierda o incluso derecha tradicional, y hay una Francia de no tanto los suburbios, porque los suburbios parisinos votaron masivamente por el nuevo Frente Popular, pero en, por ejemplo, muchos lugares rurales, por ejemplo, la ruralidad va a apoyar la Reagrupación Nacional. ¿Por qué eso también? Porque hay una suerte de percepción de lo que tú dices, ¿no? De lejanía de las élites, del hecho de que no nos escuchan, no nos toman en cuenta. No miran en menos. Claro, no miran en menos. Hay un nivel, bueno, eso se cruza con un nivel de estudio también, que es mucho más bajo en los electores. Sí. Del reagrupamiento o reagrupación nacional. Lo ven en Inglaterra, lo ven en Estados Unidos también, o sea, son patrones comunes. Son patrones comunes, efectivamente, y otro patrón común que no mencionamos en tu anterior pregunta es también que la derecha tradicional tendió a radicalizarse también. Sí, se corrió a la derecha. Se corrió a la derecha, así que Macron, por un lado... Los republicanos en Francia, que no son lo mismo que los republicanos, que el partido republicano acá. Los republicanos en Francia, cuando lo escucha la gente en sus casas, es la derecha más tradicional, no sé, RN, acá, no sé si UDI, pero es la derecha más tradicional. Sí, exactamente. Adoptaron también en su programa desde el 2022 muchas ideas del reagrupamiento nacional. Nunca tan radicales, nunca de manera tan radical. De hecho, por eso también que actualmente hay una distancia muy grande. No dieron consignas de voto en segunda vuelta. No, y un quiebre. De hecho, quien había sido su presidente... Pero igual, su presidente, Ciotti, se va y dice que va a hacer campaña por reagrupación. Claro, él hizo ya campaña y él se alió, de hecho, hicieron campaña juntos, pero está muy aislado dentro de Les Républicains, que son la derecha tradicional. Pero hay en el fondo, y claro, y uno dice, muchas veces se dice, no solo en Francia, sino que si vas a votar por una derecha más radical, votas por el original, no por la copia. Exactamente, porque además ellos logran captar, es una dimensión populista que uno encuentra en muchos de estos líderes, Trump, etcétera. Hay una conexión de Marine Le Pen que es muy fuerte con las bases. La gente tiende a confiar en ella porque habla simple, habla directo, tiene un discurso anti-establishment, anti-élite, activa ese vínculo directo con el pueblo. ¿Perdón? Lleva décadas en esto, ella y su padre. Y lleva décadas en esto, entonces todo eso se va cruzando para explicar el resultado actual, ¿no? Un poco un país que está también, digamos, con servicios públicos cada vez menos eficientes, la gente lo percibe, la gente de las provincias lo percibe todavía más,
hay un miedo al otro, al extranjero, el tema inmigración es muy fuerte, con los flujos migratorios que llegan a Europa y a Francia. Hay también un aumento de la inseguridad, delincuencia, todo eso logran capitalizar estos males en el fondo. ¿Cómo podrías, porque Marine Le Pen es más conocida para quienes nos están viendo, pero Bardella, que podría ser el primer ministro eventualmente, dependiendo de lo que ocurra, pero igual hay que mirar su liderazgo más allá de si llega a ser primer ministro o no, ¿qué podríamos decir de él? Bueno, es muy joven, sí. 28 años, forma parte de esa imagen renovada del reagrupamiento nacional, forma parte también de esta juventud que apoya ese partido, una juventud nacionalista, patriótica, anti-inmigrantes. Bueno, también es interesante en sus orígenes, tienen orígenes también, un bisabuelo... Migrante. Claro, pero italiano, pero también sí. De Cabilia, entonces argelino, sí. Bueno, es un tema un poco tabú que no se menciona mucho, pero tiene esos orígenes también. Creció en un suburbio, no tiene para esta nada... imagen tan de élite que tiene, porque Macron no puede discutirle ni que es estudioso, ni que no es culto. Cultísimo, estudioso, impresionante. Y no tiene formación universitaria claro, tampoco. Entonces Bardella es como un contraste en ese sentido. Sí, es totalmente un contraste y de hecho en TikTok explota bastante eso. Cuando se come un hot dog y las personas comentan... Soy común y corriente. Claro, exactamente. Soy ¿Quién? Macron Nunca haría eso. No es esa suerte de élite respecto a la cual la gente se siente despreciada o de la cual la gente se siente despreciada. Stephanie, tú eres una de las mayores expertas que podemos tener y acceder y que nos explique, ¿hay una derecha o hay derechas? Y tú le llamas derecha radical, extrema derecha. ¿Cómo hay que llamar a la derecha y qué la caracteriza a este tipo de derecha? Pregunta muy interesante y muy compleja a la vez, porque hay ciertas consignas, de hecho en la prensa se suele hablar de extrema derecha, si tú lees Le Monde y otros diarios. Pero hay una respuesta también desde la academia, ¿ya? Hay definiciones que separan la extrema derecha. Por ejemplo, Cas Mudde, que es un gran especialista. Sí, lo hemos conversado y lo hemos tenido entrevistado también junto a Cristóbal Rovira también. Sí. Entonces, bueno, hace esa distinción, por eso que hablamos también nosotros, digamos, varias personas que estudian el fenómeno de derecha radical, también ocupando esas categorías. ¿Qué diferencia la derecha radical de la extrema derecha? Bueno, la extrema derecha es netamente antidemocrática, como, no sé, un movimiento neonazi, por ejemplo, ¿no? Hay una dimensión antidemocrática. Yeah. Y la derecha radical juega mucho más el juego democrático de las instituciones, pero tiene políticas o tiene ideas que terminan socavando las instituciones. Entonces hay una dimensión de erosión de las instituciones y de riesgo para la democracia en ese sentido. Es mucho más lento que ver claramente alguien que va a defender ideas que son intolerables, por ejemplo, ¿no? De hecho, Marine Le Pen, ¿por qué podríamos decir derecha radical? Precisamente porque hay ese esfuerzo de normalización, de estar en el juego democrático, de también condenar ciertas declaraciones tal como lo hizo, ¿no? Declaración de varios de sus militantes que tenían como palabras. Reivindicación neonazi, por ejemplo. Exactamente, entonces, fueron condenadas inmediatamente. Pero lo que también hay que decir es que son categorías que sirven para el análisis, pero no son fronteras infranqueables. Vale decir que algo que podemos calificar o categorizar como derecha radical porque tiene ciertos de esos rasgos que mencionaba, puede ser en otro momento derecha extrema o extrema derecha, en fin, depende también mucho de la posición de uno, de lo que uno quiere transmitir con una categoría. Ejemplo, la prensa, si quiere transmitir el peligro para la democracia de ese tipo de derecha, va a ocupar la noción de extrema derecha. Y es la consigna en general. Siempre se quejan ellos de que no se habla de la extrema izquierda. Ellos la extrema derecha o la derecha radical, ambas derechas critican que no se suele categorizar de la misma forma la izquierda. ¿Cuándo es extrema? A ver, hay una izquierda radical en Francia, hay que decirlo con todas sus letras, que es Mélenchon, y que de hecho hubo agresiones antisemitas hace 2 días, ayer. Y ellos fueron muy ambiguos con eso, por decirlo suave, fueron ambiguos. Exactamente. Hay también cierta apología de la violencia, hay prácticas que precisamente no son muy democráticas y no son muy republicanas. Por eso es que
tanto el bloque presidencial, la mayoría, digamos, relativa presidencial actual todavía, bueno, todavía no porque hubo disolución, y la derecha tradicional, dijo que no iba a apoyar por ningún motivo la izquierda radical, vale decir que las retiradas que se produjeron no se produjeron en todos los casos y hubo varias críticas hubo algunos que a este Frente Popular en el cual nadie termina de creer porque implica una alianza en torno a un programa que uno no ve necesariamente muy bien. Para la siguiente pregunta hago una breve explicación. Está el grupo de reagrupación nacional de Marine Le Pen y Bardella. Ok. Y después ahora está todo el grupo de Macron, en el fondo, de alguna manera pactando con todo este frente de izquierda que va desde una izquierda más socialdemócrata, ecologista, en fin, hasta Mélenchon. Claro. Entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, porque tienen que ir a una segunda vuelta parlamentaria, donde hayan 3 candidatos, 2 de nuestro lado, de este Frente Amplio, enfrentando a uno de la derecha más radical, retiremos al que tiene menos posibilidades. No en todos los casos, como tú dices, se logró, y de hecho en algunos, por ejemplo, republicanos, que es la derecha más tradicional, va a competir y va a haber también gente del bloque de Macron, incluso que no se va a retirar. Son los menos, pero son. Con todo este panorama en que algunos dicen, ¿va a funcionar esto de que retiren candidatos o no? ¿O la gente va a preferir, si son de una izquierda más radical, va a preferir ir directo en el fondo con los de reagrupación nacional de Le Pen? ¿Qué crees tú que va a pasar en esta segunda vuelta? Bueno, primero hubo 220 retiradas más, son 224, que es enorme, lo que significa que las últimas estimaciones, proyecciones que hay que tomar con mucho cuidado porque hay proyecciones, hay los electores, por otro lado, ¿no? No daba más de 230, 20 parlamentarios a la reagrupación nacional. Por lo tanto, va a ser muy difícil, una vez más, que logre conformar una mayoría absoluta, por un lado, eso es imposible, y una mayoría, digamos, contundente como para poder presentarse o ser investido como primer ministro, también se está poniendo cuesta arriba. Entonces, ¿qué va a hacer Bardella? ¿Cómo? Si logran tener una mayoría no aplastante, sino que solo relativa, ¿tú crees que Agrupación Nacional va igual a conformar gobierno, tratar de conseguir aliados y lograr gobierno? Porque está en el panorama futuro están el 2017 elecciones presidenciales. Algunos dicen que Macron está pensando le paso las llaves del auto a Bardella, demuestra que esto es muy difícil, que son demasiado radicales y entonces así pierden las elecciones presidenciales del 2017. ¿Qué crees tú que va a pasar? Bueno, que precisamente le va a costar encontrar aliados, principalmente dependiendo de cuánto, obviamente, parlamentario logre elegir en segunda vuelta, que probablemente va a ser muy insuficiente el resultado como para lograr convencer a porque los únicos aliados eventuales podría ser la derecha tradicional, pero se han posicionado hoy día varios de sus dirigentes para decir que no iban a hacer alianza con Bardella. Por lo tanto, lo que se está barajando actualmente es esta alianza que tú mencionas, que no incluiría Mélenchon, como que el partido de izquierda radical, y que trataría más bien de agrupar a, digamos, los muy claramente republicanos y demócratas dentro del nuevo Parlamento. Claro, y sabiendo que no se puede llamar elecciones hasta un año más, no se puede volver a llamar a elecciones. Lo último, con esto sí cierro de todas maneras, pero es lo siguiente, pensando en que hay elecciones presidenciales el 2017, que algunos dicen si el fracaso es muy grande, tal vez Macron podría renunciar o no. En verdad estamos en las especulaciones. Pero yo te quiero preguntar si hoy día está en riesgo, no sé si la democracia, pero la calidad de la democracia en Francia, la posibilidad de que se fortalezca la Unión Europea, donde Francia y Alemania son pilares centrales. ¿Qué es lo que está en riesgo y en juego, crees tú, para cerrar con esa reflexión en Francia hoy día? A ver, en la medida en que Bardella no logra ser primer ministro, la verdad es que es más bien una suerte de búsqueda de una mayoría muy difícil de lograr y una suerte de
de inestabilidad política que se vaya instalando porque el primer ministro, si no es un hombre o una mujer de consenso, va a ser sistemáticamente censurado por el Parlamento, y esto puede conducir a una instalación muy difícil del próximo gobierno, que puede de hecho demorar un buen tiempo. Y lo que habría también que agregar es que todo depende de los electores también. La gran incógnita de la elección del domingo es ver si los electores van a seguir las consignas, porque nosotros ahí estamos haciendo proyecciones, pero no sabemos en absoluto en qué medida no van a escuchar el llamado de Marine Le Pen diciendo que les están, digamos, robando el voto de alguna manera, y piensan que ustedes son estúpidos y que van a seguir consignas como autómatas, digamos. Si hacen caso, la cohabitación con Macron y un Bardella es súper difícil porque las funciones del presidente no están constitucionalmente, sino que son un pacto en el fondo a este cargo de seguridad, a este cargo de relaciones exteriores. Claro. Es un consenso, pero no está garantizado, y ya ha dicho Marine Le Pen, ojo, nosotros tenemos cierta manija que no te la vamos a dar. Claro, eso fue lo que dijo, pero también se puede melonizar en el camino. Todo eso está por verse. Melonizar es como es moderarse de alguna manera. Claro, moderarse de alguna manera. De hecho, es mucho menos euroscéptica que antes. También el tema muy complicado, hablando de política internacional, fue el apoyo que recibió de Rusia hoy día, digamos, ¿no? Que eso complica bastante su campaña y preocupa mucho si lograran ganar de manera contundente la segunda vuelta. Estefanía Lenda, muchísimas gracias por haber venido a Conexión Global Prime. Ya vamos a tener oportunidad, después de que sepamos los resultados, de seguir analizando el futuro de la democracia en Francia. Es tan importante mirar más allá de la cordillera, porque de alguna manera nos trae el futuro de lo que podría ocurrir en algunos otros países. Muchísimas gracias. Bueno, y ustedes, por supuesto, siguen en compañía de CNN Chile. Siempre miramos lo que ocurre en todo el mundo, porque esto es Conexión Global Prime.